Bien, amigos, estamos de vuelta. Estamos con Francisco Boza, expresidente del IPD. Francisco Boza, bueno, ante todo, agradecerte por venir aquí al programa, Francisco. Gracias, Cristian, por la invitación y a tus órdenes. A ver, yo quiero empezar. Hemos nosotros tocado mucho el tema respecto del deporte. Estamos también justamente respecto de los Panamericanos. Pero yo quería dar unos pasos hacia atrás. Yo quería que nos cuentes un poco de tu carrera deportiva, las medallas que logras, pero cómo das el salto, Francisco Boza, a la gestión deportiva y cómo así llegas al IPD en el año 2011. El año 2011 fui invitado por la señora ministra de Educación, Patricia Salas, y por el presidente de la República para hacerme cargo del Instituto Nacional del Deporte, ¿no? ¿Tú conocías a Patricia Salas o No. digamos por el tema deportivo? ¿Patricia Salas no la conocías? No, ha sido netamente por el tema deportivo. Ok, yo recuerdo revisando alguna información que Alfredo Deza se le menciona como que él iba a ser el presidente del IPD y que finalmente al final asumes el cargo tú. ¿Tú conocías algo de eso? ¿Sabes qué hubo ahí? Salió en los medios de comunicación, ¿no? Y Alfredo nos conocemos muchos años y al final salgo elegido, me nombran presidente del IPD por la carrera técnica, por los conocimientos deportivos. Y, bueno, pero, o sea, Alfredo Deza nunca fue nombrado. No, no fue nombrado. Ok, ahora, yo te pregunto un poco, tú me acabas de decir que fuiste nombrado obviamente por que eras conocido en el deporte y por los éxitos deportivos, pero ¿te parece que alcanza eso para la gestión deportiva, para el IPD? Bueno, es una decisión que la tomó el señor presidente de la República y la señora ministra en su momento, ¿no? Y no es vieron mi currículum, vieron mi currículum de vida, y la verdad que ha sido una gestión deportiva exitosa, si lo vemos en resultados deportivos, ¿no? ¿La previa a entrar al IPD? No, la previa no, me refiero a la gestión deportiva del IPD, ¿no? ¿Crees que fue exitosa la gestión deportiva del IPD que realizaste tú? La gestión deportiva, vemos que los triunfos que hay ahora son bastante buenos, ¿no? Ok, a eso vamos a llegar ahora, pero ¿cuál era ese currículum que tú tenías, ya no en la parte deportiva, sino en la parte de gestión? Porque entiendo que tú en ese año ya eras parte del Comité Olímpico Peruano, ya tenías alguna presencia en algunas federaciones. Quería que nos cuentes eso, por favor. Bueno, para ir al Comité Olímpico Peruano, yo estuve en la Federación de Bádminton, como director vocal en la Federación de Bádminton y de Básquet en los años antes del 2003. Y me convoca, soy administrador, tengo una maestría en la Pacífico de Administración y Finanzas, y tengo una ingeniería industrial en Alemania, ¿no? Ok, pero o sea, ¿cómo se llega justamente a esa figura, ¿no? De, digamos, el deporte a la gestión deportiva? ¿Y cómo así llegas en federaciones? Porque yo tenía entendido que uno es parte de federaciones cuando practica ese deporte. O tú practicabas bádminton, ¿cómo es un poco esa figura? Porque entiendo que ahora estás también, por ejemplo, en la Federación de Tenis. No necesariamente, Cristian, sino uno hace carrera deportiva analizando y haciendo gestiones deportivas, ¿no? Okay. Entonces, formando parte de un directorio en la Federación de Bádminton y en un año y medio en la Federación de Básquet, me dio la posibilidad de poder ser elegible para el Comité Olímpico Peruano, donde por primera vez formo parte del Consejo Directivo del 2004, ¿no? Digamos, entonces tú te dedicas un poco a esto del deporte, en la gestión deportiva que has realizado, de acuerdo a lo que nos acabas de contar, es un poco la forma en que Francisco Boza, más allá de practicar el deporte, vive, ¿es tu forma económicamente? No, para nada, ¿no? Ok, ¿tienes otras? Al honor, yo tengo una empresa que se dedica al comercio exterior, y soy trader de café, ¿no? Yo te quería preguntar ahora por el tema, por ejemplo, porque cuando tú entras al IPD, hay una intervención de 15 federaciones para formalizarlas y a las que se dio justamente más presupuesto. ¿Por qué se da justamente esta intervención y qué se logró con esa intervención, Francisco? Lo que se hace es formalizar las federaciones, Cristian. Una de las más importantes y que muchos años estuvo sin formalizarse fue la Federación de Atletismo, que después de 11 años se formaliza. Otra de las federaciones la que representaba a la Federación Internacional era la de básquet del señor Víctor Lainez, se formaliza. La otra federación era la de judo, se formaliza. O sea, se hicieron distintas elecciones o grupos
en su momento grupos de trabajo para formalizar las elecciones y sean elecciones transparentes, ¿no? Y que se elijan las federaciones. Pero acabamos de tener, por ejemplo, los chicos del básquet que dicen que nada más alejado de una transparencia dentro de la Federación de Básquet, y me acabas de mencionar que fue justamente Víctor Lainez, ¿no? En las otras se formalizan, pero solamente me imagino sobre el papel, de manera administrativa. No necesariamente se lograron más metas con esa formalización, más metas deportivas. Vemos el ejemplo es la Federación de Atletismo, ¿no? Que lidera Óscar Fernández, que si vemos toda la gestión que hace con la formalización de ligas y los logros deportivos que ha logrado la federación del señor Fernández es espectacular, ¿no? ¿Por qué dices espectacular? ¿A cuáles te refieres? ¿A cuáles logros, perdón? Los triunfos de la masificación del deporte, los triunfos que ha logrado en los sudamericanos, las medallas que se han logrado en los sudamericanos que acaban de pasar, los panamericanos juveniles, y los resultados que ha logrado Gladys Tejeda, los resultados que ha logrado Raúl Pacheco, ahorita en marcha Kimberly García en los Juegos Olímpicos. A Gladys Tejeda, después de haber ganado una medalla, se la quitaron justamente por un caso de doping. ¿Eso no habla más bien de una mala gestión? Son temas que se vieron en su momento, temas de que sí se indujo a un error del no haber declarado a tiempo el consumo porque ella sufría los riñones de este diurético. Pero a lo que voy es, ¿eso no es parte justamente de la gestión y del apoyo que debe recibir un deporte de parte de su dirigencia? Yo creo que se hacen cursos de capacitación y al final el dopaje es muy claro, la ley del doping, ¿no? Que el responsable es el deportista al final, ¿no? Ok, y me dices también de logros, pero ¿te parece en verdad que se han logrado más metas? Yo he revisado, por ejemplo, los números de los bolivarianos que se llevaron aquí a cabo en nuestro país, y definitivamente cuando uno compara con Colombia, con otros países, y sobre todo en el rango, ¿no? En el ratio de cantidad de atletas y medallas obtenidas, pues no salimos bien, Francisco. Has dado un ejemplo muy bueno, que es Colombia, ¿no? Colombia, después del año 96, cuando no logran ninguna medalla en los Juegos Olímpicos de Atlanta, lanzan un plan Colombia 20 años y los resultados importantes los logran en Londres 2012 y ahora en Río han ratificado esas medallas, tienen 5 medallas de oro, esos son planes a largo plazo. Y si tú lo has mencionado, ¿por qué no haber impuesto tú, cuando fuiste presidente del IPD, un plan como el de Colombia 20 años? Que ojo, en el plan de Colombia 20 años tampoco incluía la posibilidad de organizar eventos tan importantes que un poco dirige el dinero a la organización y no al apoyo al deportista. Por esto ya ha pasado Colombia y por eso tiene Colombia deportistas. Ha sido organizador de grandes eventos deportivos, de Juegos Panamericanos, candidateó el 2015 como ciudad de Bogotá a los Juegos Panamericanos, organizó los mundiales. Por eso, del 96 al 2015 hay un periodo. Nosotros ni siquiera habíamos pasado por un plan y ya estábamos tomando unos Juegos Bolivarianos que además le competían a Panamá inicialmente, y nosotros, como si fuésemos de Estados Unidos, inmediatamente nos traemos los bolivarianos acá y después competimos para los Panamericanos. Los bolivarianos, sí es importante aclararlo, que se logra el 2011 en enero, ¿no? Gestión anterior, gobierno anterior. No es que se logró en nuestra gestión. En enero del 2011 es que los bolivarianos se logran. Como tú has bien dicho, los tenía Panamá y por un tema político interno los pierden. ¿Por cuál es la importancia de decir que fue en el gobierno anterior? No, que el compromiso de gobierno cumple con los compromisos que se habían asumido y se hacen los Juegos Bolivarianos. Pero el Comité Olímpico Peruano tuvo un papel fundamental, es decir, a mano alzada, con la presencia de Quiñones, se le pasa justamente al Perú, a Trujillo, y entiendo que tú ya estabas en el Comité Olímpico Peruano, es decir, era una cosa que tú también apoyabas, que los bolivarianos se realicen acá cuando Panamá no pudo por temas políticos. Pero es correcto, ¿no? Pero se puede hacer la candidatura con respaldo, y se hicieron con respaldo del gobierno, y los Juegos Bolivarianos fueron Trujillo, subsede Chiclayo y Lima, ¿no? Tú insistes con el tema, por ejemplo, Toronto 2015 solamente tú traes una medalla de oro. ¿Te parece que los resultados en Toronto, por ejemplo, fueron positivos? ¿Te parece que el deporte ha ido mejorando cada año? Yo creo que si analizamos los resultados panamericanos desde la creación de los Juegos Panamericanos 1951 al 2015, el Perú en su historia tenía 5 medallas de oro. Y en un solo juego panamericano se obtuvieron 3 medallas de oro, ¿no? Sí, pero es la cantidad de atletas también que han ido aumentando constantemente, y ni qué decir de las disciplinas deportivas. Pero antes de ir a ese tema... por eso entonces hay una evolución. Pero que no habla de una evolución del material deportivo, de la eficiencia, no eficiencia, pero de alguna manera de la mejora deportiva de nuestros atletas, sino habla obviamente de que hay más disciplinas, hay más atletas compitiendo, pues obviamente el número de medallas tiene que ser mayor, pero... Hay más masificación, mayor cantidad de deportistas, mayor cantidad de clubes, descentralización. Por eso, pero son procesos, Cristian. Por eso es lo que decía, pero ese proceso no lo años, ¿no? Francisco, una última pregunta, tenemos a la pausa. ¿Cómo se elige a los miembros del Comité Olímpico Peruano? ¿Qué federaciones participan? Y si es que ese tema de la intervención y la
de alguna manera, digamos, regularización de las federaciones, pues también incluía contar con votos para las elecciones de los funcionarios del Comité Olímpico Peruano. El Comité Olímpico Peruano, de acuerdo a su estatuto, los miembros de base asambleístas con voz y voto son las federaciones del programa olímpico. Ahora que han entrado nuevos deportes al programa olímpico, como es el surf, como es el karate, como es la escalada, como es regresa el béisbol y el softball, todos, antes eran 28 deportes olímpicos, ahora son 31 que van a elegir a la nueva junta directiva. Ok, entiendo entonces que en atletismo, por ejemplo, béisbol creo que no es olímpico, el boxeo sí. Ha regresado. El ciclismo, el esgrima, el judo, kung fu no, triatlón, todos eran justamente federaciones que también iba a tener una voz respecto a la dirigencia del Comité Olímpico Peruano. Son federaciones que son del programa olímpico. Del programa olímpico. Y tienen que tener reconocimiento fundamental de la Federación Internacional. Ok, Francisco, vamos a hacer una breve pausa, por favor, te lo pido, y regresamos de inmediato. No se muevan. Encantado. Bien, amigos, seguimos con Francisco Boces, presidente del IPD. Francisco, a ver, quiero empezar un poco a tratar los temas, ¿no?, que ya pues competen a la gestión en sí, tuya como presidente del IPD, y a la sazón también, perdón, y también miembro del Comité Olímpico Peruano. ¿Es así? O sea, eras presidente del IPT y también tenías un cargo en el Comité Olímpico Peruano. Es correcto. Ok. Tengo, por ejemplo, ¿no?, que el Comité Olímpico Peruano le pide al IPD para viajar a Londres 2012 un presupuesto de 470.000 soles que se le aprueba el IPD justamente bajo tu gestión. Pero revisando justamente la documentación de Londres, dice que, además parecida a lo que justamente ustedes se comprometieron con la ODEPA para los Juegos Panamericanos, obviamente incluía pasajes, incluía transporte, incluía incluso la posibilidad, repito, como ustedes le ofrecieron a la ODEPA para los Juegos Panamericanos, la posibilidad de que, por ejemplo, la chica Paloma, creo que es Schmidt, que tenía que viajar sus velas, pues todo eso estaba incluido. ¿Por qué se pide más dinero si esto lo tenía que pagar ya justamente los Juegos Olímpicos de Londres? Los organizadores te pagan, como bien dices tú, los pasajes y las estadías. Los otros presupuestos son para preparación de atletas y para preparar al equipo para ir a Londres, ¿no? Y gastos extras que deben de haber incurrido en Londres. Se hizo una organización de la casa de un cóctel porque se estaba candidateando para los Juegos Panamericanos. Hubo un evento que organizó el Comité Olímpico Peruano en Londres, ¿no? Como similar al que se realizó en Río de Janeiro ya una vez ganados los Panamericanos. No, previo a los Panamericanos. No, claro, pero también se hizo en Río 2016 una casa similar. La casa en Río, una vez ganado, sí era para tener la pero presencia para los siguientes. No me queda claro el tema de los 470.000 para preparaciones, porque finalmente el pedido y la aprobación es el 12 de julio, a pocos días de viajar ya a las Olimpiadas. Pero eso tiene que, si ha salido ese presupuesto, tiene que estar sustentado correctamente, ¿no? Te mentiría, Cristian, ahora han pasado 4 años. Yo te voy a seguir mostrando los documentos, que justamente el gran problema es la rendición de cuentas, ¿no? Y justamente demostrar en qué se gastó. No hemos encontrado ninguna información de cómo se gastó. Tengo para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi igualito, que también en la programación de Sochi y las invitaciones de rusos, pues igualito iban a cubrir todos los gastos, y también se le pide 120.000 soles para esos temas. No puede ser doble facturación, eso es mala gestión. No, en lo de Sochi, ahí están los atletas que se fueron a entrenar un mes antes a Austria, y están todo detallado, Cristian, y puedes pedir las facturas correspondientes, ¿no? Es que las hemos pedido y nadie nos las da. Muéstrame, por favor, la fotografía, porque también tenemos, por ejemplo, una fotografía cuando los chicos en Sochi viajan, pues la falta de uniforme. Eran muy pocos, ojo, deportistas. Por eso yo veía que, por ejemplo, en el caso de Londres, además es curioso, Francisco, se van creo que 37 atletas, y de los cuales... aquí lo tengo, 37 personas, son 20 deportistas, o creo que al revés, son 17 deportistas y 20 personas de la delegación. ¿Esto es normal? En la delegación tienes que incluir delegados, van médicos, van fisioterapeutas, van entrenadores y van los oficiales, ¿no? Todo eso se les considera como oficiales. Ok, entonces siempre es más el número de oficiales que de atletas. En las delegaciones pequeñas, que en nuestro caso, por lo general es un número igual o a veces mayor, ¿no? Okay. Que no es lo usual. En una delegación mayor no es lo que tienes un 40%
de acuerdo a los deportistas, un número de delegados, y los otros que están fuera de ese porcentaje tienes que cubrir los gastos. Mira un poquito la manifestación que nos llevaba justamente la fotografía, ¿no? Perdón, el desfile en el cual se ve claramente pues que no contaban con el uniforme, ¿no? Y 120.000 para que participe, pero bueno, nuevamente el tema termina siendo la rendición de cuentas. Francisco Boza, ¿conoces a Nadine Heredia? La he conocido por las actuaciones protocolares. ¿No la conocías antes de ser nombrado jefe del IPD? No. ¿Conocías a Martín Belaúnde Locio? Conozco a la familia de Martín Belaúnde. ¿Significa conocías a Martín Belaúnde Locio? ¿De dónde los conocías? Porque en una entrevista decías que efectivamente era una familia de deportistas. Es correcto. ¿De dónde los conocías como familia de deportistas? Por ejemplo, la hermana Juliana es entrenadora de natación del Club Regatas Lima de mis hijos. Y el hermano Arturo, sus hijos juegan tenis con mi hija hace más de 10 años. ¿Es Martín Belaúnde Locio socio también de Regatas? Yo sé que Juliana, su esposo, es socio. No sé si Martín es socio o no de Regatas. Ok. ¿Conoces también a Luis Salazar Steiger, Gustavo Salazar, Jaime Crosby? Es correcto. ¿Tú los recomiendas un poco para que sean parte también de la COPAL posteriormente y también del proyecto ejecutivo? Para nada. Tú siempre has dicho que en el... No los recomendaste tú. No los he recomendado, yo ya estaba fuera del gobierno, ¿no? Cuando se ha formado el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos. Pero seguías en el Comité Olímpico Peruano, que también era pieza fundamental del COPAL. Pero COPAL es el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, no tiene nada que hacer con el... Sí, claro, COP presenta, tiene a 2 miembros justamente del COP, o digamos, sí, recomendados por ellos para que entren. Pero los presenta el Comité Olímpico, pero el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos lo nombra el gobierno, ¿no? El despacho del Ministerio de Educación. Ahí hay un punto importante, porque tengo una visita de ustedes a ODEPA, México, en la cual tú y el señor José Quiñones, presidente del Comité Olímpico Peruano, le llevan no solamente un master plan presentado por una empresa AIESA, sino que además dicen que ustedes son el comité organizador de los Juegos Panamericanos, cosa después Jaime Saavedra negocia con el presidente de la ODEPA y de alguna manera lo desautoriza. A partir de ahí hay un periodo de 1 año en el cual se nombra la nueva COPAL que finalmente pone a Luis Salazar Steiger. ¿En un principio ustedes pensaban organizar los Juegos Panamericanos? Vamos por partes, Cristian. En un principio, de acuerdo al formato y al contrato de ODEPA, a los 90 días tú tenías que presentar un comité organizador. Y el Comité Olímpico eleva una conformación, una sugerencia para que se haga este comité de organización, que nunca fue avalado o nunca se hizo un decreto supremo. Recién en la gestión del ministro Saavedra se formaliza el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, ¿no? Formalmente con todos los estamentos de ley. Entonces, ¿por qué el señor Saavedra los desautoriza y por qué ustedes viajan a 90 días y no le piden al ministro de Educación, señores, se cumplen los 90 días, tenemos que crear un comité organizador como lo manda el acuerdo que se firmó con la ODEPA? Es correcto, se informó al Ministerio de Educación, pero la formalización de parte del gobierno recién se hace con el señor ministro Jaime Saavedra. Pero la ODEPA no sabía eso, porque la ODEPA se sorprende cuando justamente hay un periodo. Tengo una carta justamente que manda la señora Jimena Saldaña, secretaria general, que dice: con gran preocupación hemos conocido a través de la prensa declaraciones sobre falta de precisión y cuestionamientos respecto a la oficiación del comité organizador de los Juegos Panamericanos. Como usted conoce ampliamente, en dicha reunión fue aprobado el informe presentado por usted y el señor Francisco Boza, en la que quedó claramente definida la estructura de la integración del comité organizador. Había sorpresa, ustedes habían ido por la libre sin la autorización del Ministerio de Educación. No es correcto, sino que se va a una presentación de ODEPA donde se dan los avances, y esta es la propuesta del comité organizador. Pero en todo momento lo que formaliza es la parte formal del gobierno que organiza el comité organizador, y ha sido en la gestión del señor ministro Jaime Saavedra. Se habla también de, por medio de la presente del informe, justamente en esas fechas, ¿no?, tras ese viaje de ustedes, que la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, ha estudiado el master plan presentado por el comité organizador de los Juegos Panamericanos y lo ha aprobado en términos generales. ¿Qué master plan era ese? Ese era un master plan que ya es de conocimiento público, lo hizo la empresa AIESA, y se presentó las sedes de los eventos, las sedes donde iban a ser las sedes deportivas y donde iba a ser la organización, porque tú tienes que armar y presentar los avances de los trabajos que estabas presentando. Pero el master plan final es el que se ha armado, se ha hecho ahora con el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos. ¿Sabes que AIESA también está vinculada a Martín Belaúnde Locio? No. ¿Nunca lo sabías? No. ¿Sabías que Antalces estaba vinculada a Martín Belaúnde Locio? El consorcio Chiclayo es el que gana en el Instituto Peruano de Deporte la remodelación del estadio de Elías Aguirre, donde parte del consorcio era la empresa. Entonces ya conocías a AIESA de los Juegos Bolivarianos e igual justamente le otorgaron el tema del master plan. ¿Por qué haber hecho otro master plan si ya había hecho uno AIESA e incluso había sido aprobado por ODEPA?
Pero el master plan, como lo dice el master plan, Cristian, siempre es que se puede mejorar. Okay. Y el comité organizador recién se ha formalizado en la gestión de ahora, del señor ministro, el año pasado, y se ha hecho el master plan que ha sido aprobado por el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, ¿no? Sí, pero ¿no te parece una doble facturación? $500,000 se le pagó a IESA. Bueno, se le facturó porque finalmente es una deuda que ya ha perdido de cara al Estado peruano porque no se le ha pagado. Sin embargo, ese master plan se utilizó ante la ODEPA lo aprueba y después se contrata nuevamente a Deloitte a $8 millones para que realice otro master plan. El único master plan que ha sido ahora aprobado por la ODEPA es el que ha elaborado el Comité Organizador. No, pero aquí tengo una carta que dice lo contrario. También aprobó ODEPA otro master plan. Aprobaron las propuestas del master plan, pero si no hay un comité organizador formalizado, como lo ha hecho recién. Pero es que, como dice la carta, Francisco, ella creía, ODEPA, que ya había justamente un comité organizador formalizado. Pero acaba de venir la visita de ODEPA hace 10 días. Es que ese es el problema, porque ODEPA tampoco es una entidad de la cual se pueda confiar. Yo te quiero hacer una pregunta más, Francisco, antes de irnos al corte. Cristian, porque son los que representan a todos los comités olímpicos de América. Como fue el Comité Olímpico Internacional cuando también se le acusó de corrupción y tuvo que renunciar Samaranch, y como se le ha acusado hace poco a la FIFA y ha tenido que renunciar Joseph Blatter. Hay una factura a IESA que le pagan para los bolivarianos de 13 millones de soles en diciembre del 2012, evento que se llevó a cabo casi 10 meses después, en noviembre del 2013. ¿Por qué se le pagó por delante para supervisar? Ese era un convenio que firmó el Comité Olímpico y estableció las formas de pago. ¿Tú no sabías de ese convenio? ¿No estabas presente? Yo no he contratado, yo no he firmado ningún convenio con IESA. Sí, el Comité Olímpico informa al Consejo Directivo que se había contratado a IESA y IESA estaba interactuando y estaba organizando los Juegos Bolivarianos del 2013 y el Master Plan, el Comité Olímpico lo informa. ¿Te parece una irregularidad, por decirlo menos, una mala gestión que se le haya pagado por delante 13 millones a IESA para una supervisión de unos juegos que se tenían que realizar bastantes meses después y de los cuales las fotografías del comercio han mostrado no se llevaron a cabo muchas horas? Pero no han sido los pagos completos, no se le han pagado 13 millones de soles a IESA. ¿Por qué no? Porque no se le desembolsaron todos los fondos, ¿no? ¿Por qué no? El contrato donde se ha firmado el Comité Olímpico con IESA, se le ha pagado para la organización de los Juegos Bolivarianos y hizo su gestión, hizo su trabajo. Señor, estamos confundiendo dos cosas. Una cosa es el Master Plan para los Juegos Panamericanos y otra cosa es el pago de la supervisión para el 2013, los Juegos Bolivarianos. Para la organización de administración de los Juegos Bolivarianos. Ok, ¿por qué no se le pagó todo? 13 millones, hay unas facturas, a IESA no se queja, sí se le ha pagado todo. Bueno, de los importes, la verdad, yo el contrato nunca lo he negociado. Francisco, ¿esta es tu firma? Sí, es correcto. Ok, ¿tienes alguna abreviación de esta firma? FB, sí. FB. Es el pago que se le hace a IESA, Francisco, sí, del Comité Olímpico Peruano. Entonces sí estabas atento. Sí, pero no es por los 13 millones de soles. Son 1 millón de soles, es el pago de detracción, 12%, y aquí tienes nuevamente el monto restante de los 7 millones, ¿no? Con tu firma también, y aquí se complementa el tema. Por los 8 millones a IESA. ¿Tú estabas al tanto de eso? Es el total. Si yo te he dicho que sí se le ha pagado. Me acabas de decir que tú no sabías y que finalmente fue con tu firma como contador que se pagó. No. Tú estabas al tanto del Comité Olímpico Peruano, es decir, el IPD le pasaba la plata bajo tu presidencia y el Comité Olímpico Peruano pagaba cosas con tu firma como tesorero del Comité Olímpico Peruano. Yo salgo secretario general el 2009 y por un tema de registros públicos sigo firmando como tesorero. Es verdad, sí, eso nunca lo he negado, Cristian. Pero el tema de los pagos, y IESA ha hecho su trabajo en la organización de los Juegos Bolivarianos, se le ha pagado por lo que ha hecho. Pero no podrías argumentar entonces que, porque finalmente había una puerta giratoria, o sea, todo lo que tu dinero que le dabas al al Comité Olímpico Peruano, y el Comité Olímpico Peruano no rindió cuentas, también contaba con tu venia como tesorero del Comité Olímpico Peruano. Era juez y parte, Francisco. No, vamos por partes, Cristian. El IPD no tiene discrecionalidad para pagar ni transferir fondos a la Federación y al Comité Olímpico. Los importes se aprueban por ley y se transfiere de acuerdo a ley. No es que, y esto importe del convenio de IESA para la organización de los Juegos
los Juegos Bolivarianos, estaba dentro de la administración y organización de los Juegos Bolivarianos. Era un importe que se consideró dentro del presupuesto de la organización de los Juegos Bolivarianos y se transfirió de acuerdo a ley. No es que el IPD tiene discrecionalidad, se aprueba en la ley del presupuesto o por decreto supremo. Se cumple la ley. No es que, como dicen, que sacas del IPD se transfiere al Comité Olímpico discrecionalmente. No, está aprobado en la ley. Porque ustedes tienen un presupuesto, una partida, pero el Comité Olímpico Peruano pedía partidas excepcionales y ustedes se las aprobaban. Y tú siendo presidente del IPD y también tesorero del COP. No las aprueba el IPD, Cristian. ¿Quién las aprueba? ¿El Ministerio de Educación? Las aprueba por decreto supremo o en la ley de presupuesto. Es lo mismo que me decía Saúl Barrera, pero ustedes sueltan el dinero y también tienen la capacidad de, a fin de año, exigir la liquidación, la rendición de cuentas y prohibir. Es decir, si bien hay una ley de presupuesto que le da un dinero, una partida, ustedes pueden decidir no dársela si es que el Comité Olímpico Peruano no cumple con la liquidación. ¿Es así o me equivoco? Primero, definamos que el IPD no define las partidas. Las partidas vienen aprobadas en la ley de presupuesto. Lo mío. Es un, no, es que, creo que es un juego de... No, es que es importante, Cristian, porque es un mandato legal. El mandato dice, tienes que transferir los fondos de acuerdo a la ley. Está en la ley de presupuesto y se transfieren los fondos a las federaciones o al Comité Olímpico Peruano. Está en la ley, Cristian. No es que el IPD tiene discrecionalidad. Tiene discrecionalidad para limitar el dinero si es que no cumple las liquidaciones. ¿Por qué el señor Saúl Barrera no le da más dinero al Comité Olímpico Peruano? El 2014 se separan las rendiciones de cuentas, porque las transferencias al Comité Olímpico Peruano, porque habían rendiciones de cuentas pendientes. ¿Y por qué si había también 2012, 2013? Por eso es que desgraciadamente el tiempo nos gana, pero es que usted dice siempre que en Antalsis que finalmente se ha aprovechado y ha golpeado a la familia. Era el paso común. Ernst & Young, una empresa que tengo que decir también, no fue usted, sino fue Saúl Barrera cuando lo reemplaza, quien contrata, tiene también claramente las irregularidades en las cuales había caído el IPD bajo su gestión. No encontró el soporte documentario del gasto, no se cumplen los comprobantes de pago y la Fiscalía lo que ha hecho es su trabajo, Francisco. Pero, Cristian, ese informe de Ernst & Young es sobre las rendiciones de cuentas que estaban del Comité Olímpico Peruano. Se estaba haciendo una gestión. Entonces, para formalizar. Si no tenía ninguna responsabilidad del IPD, no tenía responsabilidad en el Comité Olímpico Peruano por no rendirle cuentas al IPD, del cual usted también era presidente. Definitivamente, el que recibe los fondos, tanto el Comité Olímpico como el IPD, es el responsable del uso de los fondos, Cristian. Y eso era Comité Olímpico Peruano. Y eso está en investigación. Y que se investigue. Pero a nosotros nos están acusando en la educación fiscal es por cumplir la ley, por transferir los fondos de acuerdo a la ley. No, señor, porque usted en el 2013, 2014 también, esa es la otra ley, que la ley cambia en el 2013 y dice que el miembro del Comité Olímpico Peruano también podrá estar en el Consejo Directivo del IPD. Y en ese Consejo Directivo aceptan ampliar la prórroga, 10 días de prórroga. Y qué curioso que en esa prórroga de 10 días, al día 5... le caía el presupuesto del año siguiente. Cristian, eso es lo que está investigando y por eso es la investigación de la Fiscalía. Pero todas las prórrogas, las ampliaciones de plazo, la potestad del Consejo Directivo es mandato legal, lo pueden hacer, se hicieron ampliaciones de plazo. Como también pueden dejar de hacerlo y cuando hay una irregularidad... son dos posibilidades, o cómplice o finalmente por omisión. Entonces, alguna responsabilidad tiene. Es que no puede decir que cumplía la ley, que usted era una mesa de partes. Se hizo por cumplir. Y además no solamente eso, porque Cristian, no es como Saúl Barrera, que era solamente el IPD. Usted también autorizaba justamente en el Comité Olímpico Peruano y firmaba las facturas de toda una serie de gastos que no han sido sustentados, Francisco. No, sí, ¿Por qué no denunciar a las personas que pueden haberse quedado con ese dinero? Pero, a ver, no puedes decir que las facturas de IESA no se han cumplido. Están todos los informes y todos los trabajos hechos por IESA. Hay 125 millones que no han sido, y por eso justamente la investigación fiscal y el fiscal Chirres amplía ese tema. Creo que no es el fiscal Chirres, y esto viene justamente por Ernst & Young y Contraloría. Cristian, este informe lo he recibido, esta denuncia, hace el día 25, y dice... de todos los, no dicen de 125 millones, hay 17 millones de soles por rendir cuentas, Cristian, no son los 125, y estos 17 millones son los que están judicializados. O sea, no hablemos de cifras que no son, Cristian. Son 125, es que, bueno, este es el informe. Mire cómo ya vamos avanzando. Entonces son 17 millones de los cuales sí no se ha rendido cuenta. Sí se han rendido, pero no correctamente. Entonces están Ernst & Young dice que hay incluso
compraron por 8 millones y ni siquiera ha entrado la mercadería al IPD. No hay demostración de que esos 8 millones comprados en bienes hayan entrado. Ernest Young 2014. Pero ese es Comité Olímpico. Pero no tú también eres Comité Olímpico. Es que es justamente el problema. La puerta giratoria, Comité Olímpico Peruano y también IPD. Y claro, otra de las cosas es que, al parecer, lo que hizo que el fiscal o el juez, el fiscal pida prisión preventiva es que se estaban cambiando las actas para el tema de la utilicencia. Es curioso ese tipo de cosas, Cristian, no se ha cambiado ningún acta y creo que debemos de ser... Es que ese es el temor, ese es el temor del fiscal. Pero ahí se ha roto, no se ha cumplido el debido proceso, pues, Cristian, en el tema de la intervención, que el fiscal mismo pone un plazo para la investigación preliminar. Ese es el temor, Francisco, pero lo que queda claro es que no hay ninguna claridad ni transparencia en la rendición de cuentas, y lo dijo la empresa Ernest Young, una auditora, lo confirma la Contraloría y la Fiscalía toma el caso. Tanto así que después la Fiscalía y comienza a investigar 2014 y se tira para atrás 2013 y se tira atrás 2012. No se Pero aquí está el peritaje de la Fiscalía, Cristian. Aquí está el peritaje también de la Fiscalía, donde justamente se encuentra, y después se ha ampliado por 125 porque se ha tirado para más años para atrás, para 2014, para 2013 y para 2012. Cristian, que se investigue, porque yo soy el primero... ¿Pero crees que hay irregularidades claramente? Yo no digo si hay irregularidades o no, pero que si Tú has dicho desorden son irregularidades. Irregularidades, el que esté responsable acá. ¿Quién es ese responsable? ¿Quién puede ser ese responsable? El responsable legal del Comité Olímpico, el vocero, es el presidente del Comité Olímpico Peruano. Legalmente es colegiado, serían todos, incluido tú, Francisco. Pero el vocero, el que debería, así como yo estoy respondiendo... José Quiñones no ha hablado hasta ahora. Yo no entiendo cómo tú puedes permitir, porque, claro, yo entiendo, Pancho, cuando dices mi familia y qué sé yo, pero ¿no sientes una molestia de que Quiñones no esté incluido? Pero yo estoy respondiendo por actuar como presidente del IPD. Y si el Comité Olímpico, el vocero del Comité Olímpico es el presidente. Es que tienes que responder en tu actuar como presidente del IPD y también como tesorero del Comité Olímpico Peruano. Me acabas de decir hace instantes que no firmaste nada y te acabo de mostrar que sí firmaste facturas a IESA por 13 millones de soles, pagando por adelantado por una supervisión de cuentas que no habían. No, Cristian, yo nunca te he negado, te he dicho, yo he actuado como tesorero y he firmado. El contrato yo no lo he firmado, Cristian. Correcto. Francisco, nos tenemos que ir, desgraciadamente. Yo te agradezco mucho por estar acá, por responder, y ojalá podamos tener otra entrevista contigo, Francisco. Cuando quieras, encantado, Cristian. Muchísimas gracias. Bueno, nos tenemos que ir, desgraciadamente. Hemos quedado mal hasta con Donald Trump. Lo vamos a tener que guardar para el día de mañana. Mil disculpas, Donald. Escucha, nos va a cortar la cabeza. El hombre no perdona. Nos vemos mañana. Chao, chao.